Louis Pasteur retoma una de las ideas más antiguas. El azar solo favorece a las mentes preparadas. Y en microbiología de suelos eso significa una sola cosa: no puedes controlar lo que no entiendes. El compost es una de las herramientas más utilizadas para la sostenibilidad y en la agricultura, y también es una de las más mal aplicadas. Se habla sin entender qué pasa con los microorganismos en la fase termofílica y sin tener claridad de la importancia de la maduración del compost. Además, se asevera la presencia de tricoderma dentro del compost y también se le menciona como solución universal. Se aplica sin conocer cuáles son las especies y su comportamiento, y el resultado es un residuo que llegará a campo con fitopatógenos activos disfrazado de bioinsumos. Hoy tengo con nosotros al doctor Federico Laich, investigador del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias, para hablar de algo que muy pocos comprenden realmente: cómo convertir un residuo de cosecha en un sustrato sano, sin presencia de fitopatógenos y que incluso es capaz de estimular la presencia de biocontroladores en campo. Todo esto soportado con ciencia, con datos y sin atajos. Comenzamos. Queridos bioproductores, bienvenidos a un nuevo episodio de Agrobiota Podcast, un podcast en donde hablamos de agricultura, sostenibilidad, saberes ancestrales, microbiología, por supuesto, y un par de cosas más. Mi nombre es Paula Rojas, soy microbióloga industrial y si estás aterrizando nuevo al canal, te doy la bienvenida. Este es un podcast en donde compartimos experiencias, conocimientos como el que nos va a compartir hoy el doctor Federico Laich, que ya ha estado con nosotros en uno de los episodios anteriores hablando de compostaje y nos quedaron muchísimas preguntas y hubo muchos comentarios, y esta es la razón por la cual hoy vamos a hablar de compostaje también, pero dándole un poquito de summit a eso que estamos trabajando. Doctor Federico, bienvenido nuevamente a Agrobiota. Muchas gracias, Paula. Un gusto estar contigo otra vez aquí. Gracias. Por si no han visto el episodio, creo que es importante que le peguen una mirada porque ya vamos cerca de las 10,000 visualizaciones, así que el tema tiene muchísimo interés y creo que es muy relevante para quienes producimos bioinsumos y quienes lo estamos utilizando, el hecho de entender cuál es la dinámica que se da, por qué deberíamos pensar en tomar acciones y qué tiene que ver el hecho de utilizar una materia prima higienizada dentro de nuestros cultivos y cómo realmente poderlo hacer a través del compostaje. Doctor Federico, este es el tema básicamente que a grandes rasgos vamos a tocar hoy, y me gustaría que su merced nos empezara dando un contexto de por qué estamos diciendo precisamente esto que estamos hablando ahora, este tema de higienizar. Bueno, sí, en el episodio anterior, como mencionabas, hablamos más de los microorganismos del suelo y algunos beneficiosos también, ¿no? Como los fijadores biológicos del nitrógeno. Y hoy nos podemos centrar un poquito más en un proceso microbiológico realmente apasionante, ¿no? O sea, sería trabajar en compostaje para un microbiólogo es un premio, porque en realidad la naturaleza nos obliga a través de este proceso y nos ofrece, mejor dicho, a través de este proceso una cantidad de microorganismos infinita, y esto ocurre en una serie de sucesiones de poblaciones durante todo el proceso, y cada una de esas poblaciones a través del tiempo se va especializando en modificar al sustrato, ¿no? Hasta un compost final maduro. Y entre medio de todo eso, que es un proceso estrictamente aerobio y microbiológico, hay una fase termófila. Y es ahí, en esa fase termófila, donde se produce técnicamente una pasteurización, no una esterilización, como muchas veces se dice. Si se esterilizara el producto, quedaría un producto inerte, y no es así. El compost es muy rico y muy vivo, pero sí se produce una pasteurización, o sea, una disminución del nivel de los microorganismos por esa elevación de la temperatura. Igualmente ya vamos a ver durante el proceso que no solamente la temperatura es quien
nos permite tener un producto sano. Y eso es algo que hay que recalcar muy bien y espero que hoy podamos dejarlo bien claro, que el único factor en que hace que un producto o un compost sea sano o que no tenga fitopatógenos no es la temperatura, sino también es todo el proceso de maduración posterior que tiene el compost, y por eso es importante usar compost maduros, estables, y no un compost inmaduro, porque ahí tenemos más peligros todavía de tener algún fitopatógeno todavía residual en el compost y que no se ha perdido durante todo el proceso de maduración del proceso. Sí, creo que este es uno de los temas más relevantes, Doc, porque fíjese, pensamos cuando a una persona que es técnico profesional le hablan de pasteurización, piensa solamente en la pasteurización de la leche, ¿no? De En la esa leche. subida y bajada abrupta de Exacto, temperatura que exactamente no se da dentro del compostaje, pero se da de otra manera. Y el hecho de que nosotros estemos hablando que hay una condición, es como suelo decir, ¿no? No es lo uno ni lo otro, sino es lo uno y lo otro, porque dentro de un compostaje hay procesos físicos, químicos, termodinámicos, por decirlo de alguna manera, microbiológicos, así que todo se aúna, pero no es consecuencia el hecho de que tengamos un material que esté estable, que realmente cumpla con la función que queremos, porque es uno de los dolores más grandes de cabeza que tenemos como productores agrícolas, ¿verdad, Doc? El hecho de llevar a campo un producto que por el afán de repente no está listo todavía, lo sacamos, lo almacenamos y lo llevamos a campo, y cuando lo llevamos a campo todavía tiene temperatura ese compostaje. exacto, Ese compost todavía no está listo y es algo en lo que exacto. hemos venido recalcando una y otra vez acá dentro del podcast, porque cuando pensamos, a veces del afán no queda sino el cansancio. Y entonces, ¿cómo podemos entender la dinámica de este proceso tan maravilloso, como dice su merced querido, con el tema de las fluctuaciones, no solamente de temperatura, sino de procesos, y cómo se trabaja la microbiología a lo largo de esos procesos, qué es cierto y qué es un mito, ¿no? Porque Ajá. aquí hay un montón de mitos, así que vamos a darnos a la tarea de contarles cuál es la mirada de un par de apasionados del compostaje, de la microbiología y qué es lo que estamos diciendo. Adelante, Doc. Sí, como no, si quieres podemos compartir en la pantalla que nos ayuda a unos esquemas que tenemos ahí, nos va a ayudar un poco más a entender el proceso o a tratar de comprenderlo. Tampoco quiere decir que no lo entendamos perfectamente, porque no deja de ser un compostaje siempre algo, un gran desconocido, todos los microorganismos que hay ahí adentro. Yo creo que todavía nos faltan más técnicas de identificación que las que tenemos hoy en día para poder comprenderlo del todo. Así que bueno, hablaremos modestamente lo que más o menos sabemos hasta hoy y cómo se lleva a cabo el proceso. Y estas entonces son las diapo que nos va a compartir el doctor Federico para que podamos entender muy bien esta dinámica. Así que esto definitivamente es una clase magistral. Empezamos, queridos míos. Bien, como decíamos, el compostaje obviamente se lleva a cabo a través de un proceso estrictamente aerobio, que eso es algo que hay que tener bien claro, y principalmente a través de la transformación de los microorganismos. Si los microorganismos no existieran, imposible de llevar a cabo este proceso. Y algo que me gusta recalcar a mí, sobre todo en esta etapa, es que normalmente pensamos en los productos que nosotros ponemos en el compostaje como teniendo en cuenta la relación carbono-nitrógeno, que es muy importante, ¿no? Entonces, por eso dividimos generalmente el material rico en carbono, que le llamamos, que no quiere decir que no tenga nitrógeno, sino que tiene una relación carbono-nitrógeno alta, con respecto al material que es rico en nitrógeno, o sea, que tiene una relación carbono-nitrógeno baja. Y generalmente utilizamos, suponte, materia seca o restos de poda como un material rico en carbono, y algún estiércol o césped o restos de cocina como un material rico en nitrógeno. Pero no hay que perder de vista, uy, perdón, me fui para atrás.
no hay que perder de vista que cuando agregamos cada uno de los materiales, es ahí donde estamos agregando el inóculo de cada uno de los microorganismos. Por lo tanto, eso también hay que tenerlo en cuenta. Por ejemplo, aquí están representados 3 grupos microbianos eh, muy importantes que tenemos casi en toda la naturaleza, que son las actinobacterias, las bacterias y los hongos filamentosos. Y eso está representado con un esquema, una figura geométrica, que son triángulos, círculos y cuadrados. Como ven aquí, tendremos, cuando tenemos restos de poda o paja de trigo, por ejemplo, tenemos una cantidad de círculos muy baja, que quiere decir que ese sustrato en realidad aporta una cantidad de bacterias relativamente baja con respecto a la cantidad de actinobacterias y de hongos filamentosos que tenemos en estos restos vegetales. Sin embargo, cuando agregamos estiércol o restos de cocina, la cantidad de bacterias nos incrementa mucho. O sea, hay más proporción de bacterias que de hongos y de actinobacterias, y en el caso de los restos vegetales también. Por eso es importante que a la hora de elegir un sustrato tengamos en cuenta no solo la relación carbono-nitrógeno, sino también la proporción de microorganismos que puede llegar a haber. Dicho de otra forma, es cuanto más componentes le pongamos al compost o al sustrato original, mm, por lo tanto, habrá mayor diversidad de microorganismos. Y en esta gráfica se ve un poco lo que hablaba recién. Tenemos determinados componentes que tienen una relación carbono-nitrógeno baja y otros componentes, ¿no?, como la madera de pino, el serrín, o el periódico, el papel, ¿no?, la paja de trigo, que tienen una relación carbono-nitrógeno. Perdona la interrupción, pero más del 70% de las personas que ven el canal no están suscritos, y a nosotros nos ayuda muchísimo el hecho de que puedas suscribirte, activar la campanita y compartir este video con las personas que conozcas. De esta manera podemos ayudar a más productores a que sean más responsables, sostenibles y eficientes. Es un pequeño gesto para ti y a nosotros de verdad nos ayuda un montón. Y para ti que ya estás suscrito, de verdad, gracias. Ahora sí, seguimos en el episodio. Alta. Cuando mezclamos todo esto, se lleva a cabo entonces, y esta sorpresa, que pareciera algo así sorpresivo, junto con humedad, se lleva a cabo la respiración con la liberación de dióxido de carbono y vapor. ¿Y por qué ocurre esto? Porque, bueno, tenemos mucha energía, que es la que brinda el carbono, y suficiente cantidad de nitrógeno como para que los microorganismos sinteticen sus proteínas y tener enzimas para todas las rutas metabólicas que necesitan llevar a cabo para incrementar su metabolismo. La temperatura, por lo tanto, se empieza a incrementar porque justamente por la actividad metabólica llegamos a los 35 o 40 grados centígrados en un lugar, en un momento donde todavía la actividad es muy alta. Generalmente al principio hay una pequeña caída del pH por determinadas bacterias lácticas, y hay también hongos filamentosos que son capaces de producir ácidos débiles, pero después eso se recompone, inmediatamente el pH empieza a incrementar, las bacterias lácticas dejan de tener una actividad importante o significativa en el proceso, y todo el proceso debe ser estrictamente aeróbico. Y como decía anteriormente, obviamente esto tiene que estar con una dosis de humedad apropiada para que se lleve a cabo. Si vemos en ese momento los materiales, pues bueno, todavía se distingue la individualidad de cada uno de los materiales, pero ya empezamos a ver que determinados componentes empiezan a estar colonizados. En la diapositiva de abajo vemos un resto de pseudotallo de maíz que está colonizado ya por actinobacterias, es ese velo blanco que se forma rápidamente, y si no, en el de arriba ya vemos hongos filamentosos que empiezan a crear ahí su entramado típico a través de sus hifas y de su micelio. Si continuamos, la actividad metabólica ha sido tan alta que la temperatura se empieza a elevar drásticamente, y hay entonces una caída de la actividad biológica. Los microorganismos pueden estar creciendo, la mayoría en los mesófilos, bien hasta los 35 o 40 grados centígrados, pero a partir de ahí adelante ya el crecimiento disminuye bastante, queda exclusivamente solamente para las bacterias y los microorganismos termófilos y termotolerantes. La diferencia que hay
entre uno y otro es que el termotolerante puede crecer a temperaturas mesófilas, o sea, a temperaturas de 25 o 30 grados. Pero si los ponemos a 40, 45 grados centígrados, 50 grados centígrados, también son capaces de crecer. Pero esos son los termotolerantes. Y los termófilos son aquellos que solamente crecen a temperaturas altas y no crecen a temperaturas bajas. Pero igualmente, a partir de los 65 o 70 grados, la actividad biológica casi se corta por completo y se produce lo que hablábamos a la introducción, la pasteurización. O sea, la cantidad de calor residual que queda, ¿no? O sea, de calor de inercia que queda por la alta actividad metabólica que hubo en el proceso anterior, hace que la temperatura de la masa de compostaje se eleve a un valor que ya es un crecimiento, se provoca la inhibición del crecimiento y la disminución de la población de microorganismos, porque hay muchos microorganismos que a esta temperatura mueren directamente. Por lo tanto, nos quedarán aquellos termotolerantes, los termófilos, y todos aquellos microorganismos que han tenido o tienen, mejor dicho, alguna estrategia de poder protegerse de la temperatura, como son las esporas, las cápsulas, o bien quedan internos dentro del material biológico y ahí se pueden proteger. Hay ciertos compuestos químicos, por ejemplo, las lignocelulosas, que son bastante aislantes de la temperatura. Por lo tanto, muchos microorganismos que están introducidos en esa parte del material pueden llegar a quedar protegidos. Entonces, eso hay que tenerlo bien en cuenta porque tú ponías hoy el ejemplo de la leche cuando la pasteurizamos, pero claro, la leche es un líquido y la pasteurizamos en un recipiente que podemos controlar la temperatura perfectamente. Aquí tenemos que tener en cuenta que la masa de compostaje, aunque el termómetro nos indique que estamos a 75 o 80 grados centígrados, no quiere decir que toda la masa de compostaje tenga la misma temperatura. Esa temperatura es la que tiene el sensor en el lugar donde está el sensor. Pero si vamos cambiando el sensor de lugar, ya nosotros nos daremos cuenta, inclusive, que la temperatura no es totalmente homogénea. Y por eso no se lleva a cabo una esterilización, porque hay parte de la masa del compostaje que no llega a esta temperatura, que no debería pasar, y porque además no estamos a temperaturas de esterilización. Posteriormente, ¿qué ocurre? Baja la temperatura, porque la inercia térmica justamente disminuye, y bajamos otra vez a temperaturas mesófilas, perdón. En este caso, entonces, todos aquellos microorganismos que hayan sobrevivido la fase termófila, pues entonces serán capaces de crecer y de colonizar nuevamente a la pila de compostaje. Y así va a seguir ocurriendo hasta que ya entramos en la fase de maduración, no hay más elevación de temperatura porque se estabiliza la cantidad de microorganismos que hay con respecto a las que muere y porque el sustrato ha cambiado totalmente desde una relación carbono-nitrógeno 35:1 a una relación carbono-nitrógeno de 15:1 acá al final que vemos en la última pila de compostaje. Además, la pila también ha reducido muchísimo su tamaño porque buena parte del carbono se ha ido como dióxido de carbono y más o menos queda la mitad del volumen de la que comenzamos. En ese momento, entonces, la población, como decía, está estable y entramos en una fase de maduración donde se llevan a cabo todos los procesos de humificación y la cantidad de compuestos humificados se incrementa. Muchos de esos compuestos son muy estables, son muy difíciles de degradar y hay entonces determinados microorganismos que están especializados para llevar a cabo eso y otros microorganismos son capaces de producir otros compuestos muy estables que justamente son parte del humus, ¿no? En realidad, lo que ocurre después de viéndolo todo completo sería esto, ¿no? La típica curva que tenemos del compostaje, pero en la práctica lo que ocurre en realidad es esto, porque nosotros vamos haciendo volteos y en cada uno de esos volteos pues activamos nuevamente la población de microorganismos, oxigenamos y se vuelve a formar un pico. Como cada una de las fases termófilas disminuye la población de microorganismos, bueno, llega un momento en donde no tenemos más pico de temperatura y al final
dejamos la fase de maduración. Entonces, en la fase termófila, como decía, disminuyen la carga microbiana y en ese momento es cuando la mayoría de los patógenos desaparecen, sobre todo aquellos patógenos que en el caso de hacer compostaje con estiércoles, que pueden llegar a ser patógenos humanos como Escherichia coli o Enterobacter o algún Staphylococcus. Entonces ahí generalmente esos microorganismos son bastante sensibles a la temperatura y los fitopatógenos, y sobre todo los fitopatógenos fúngicos, también disminuirán su población, pero aquellos que tengan alguna estructura de resistencia hay que tener mucho cuidado porque todavía después de la fase termófila podría quedar una población relativamente activa, relativamente importante y activa, ¿no? Entonces eso hay que tener muy en cuenta porque esa parte de los patógenos que puede haber pasado la fase termófila y no haber perdido la viabilidad, generalmente son degradados durante toda la fase de maduración. En la fase de maduración, aunque la actividad biológica es menor, hay una competencia muy grande y la mayoría de los microorganismos que no son capaces de adaptarse a esa fase de maduración se mueren en ese momento. Y eso le pasa a muchos de esos patógenos. Entonces, por eso es importante recalcar que hay que tener en cuenta que la fase termófila es la más importante para pasteurizar, pero la fase de maduración es la que termina el trabajo. Hay que verlo de esa manera, ¿no? Y no pensar que con una buena elevación de la temperatura hemos solucionado un problema de patógeno. Esto es una curva de cómo disminuye la materia orgánica durante todo el proceso. Y después también podríamos ver un poco qué ocurre cuando agregamos compost al suelo, que eso es otra de las cosas que generalmente uno lee muchísimas cosas y parece que pasa una cosa, pero en realidad pasa muchísimas cosas, ¿no? Y no viene mal por ahí repasarlas. Cuando nosotros adicionamos compost al suelo, no solamente estamos adicionando microorganismos que en realidad en una carga microbiana, la carga microbiana que tiene el compost no es suficientemente mucho más alta que la que tiene el suelo naturalmente. Por lo tanto, la cantidad de microorganismos que agregamos al suelo en cantidad cuando compostamos no es tan alta. Sí, lo que ocurre es que agregamos distintos tipos de microorganismos que pueden no estar en el suelo o estar en cantidad baja, que es lo que se representa ahí con los círculos y con las figuras geométricas en amarillo. Y además le cambiamos totalmente las condiciones al suelo. Y en realidad lo que estamos haciendo sobre todo es activar la población de microorganismos que ya naturalmente está en el suelo. Entonces no se trata tanto de que estamos adicionando una cantidad grande de microorganismos, que en cantidad hablo, sí, por ahí agregamos calidad, pero sobre todo es que le damos las condiciones para que los que están en el suelo activarlos. Y además, todo esto va a incluir de la mano con una mejora también física del suelo, ya que se mejora la estructura, la capacidad de retención de agua, la infiltración, la permeabilidad, el transporte de agua, el intercambio gaseoso y de gas y de aire. También incrementamos y mejoramos las condiciones químicas con la disponibilidad de nutrientes, regulamos el pH, mejoramos la capacidad de intercambio catiónico. Y como decía, la actividad biológica es importante. ¿Por qué? Porque incrementamos la tasa de respiración de los microorganismos. Eso lo vamos a ver ahora más adelante porque ocurre y con unos ejemplos para tenerlo más claro. Todo esto es muy bonito, pero aún más bonito todavía cuando incorporamos al suelo un protagonista esencial que es la planta y el suelo rizoférico. Por lo tanto, entonces, el suelo rizoférico, y cuando tenemos un cultivo, es otro estimulador de la población microbiana, y además la planta, a través de sus exudados y escamaciones, es capaz de seleccionar el tipo de microorganismo que va a crecer en esa parte del suelo que está afectada por la raíz. Y así, entonces, logra de alguna manera dominar qué tipo de compuestos se mineralizan de acuerdo a la demanda que va teniendo la planta. Como decía, la mineralización de la planta y la velocidad de mineralización
va a incrementarse y depende de determinados factores, tanto de los exudados como de la relación carbono-nitrógeno de los sustratos que hemos puesto o del compost que hemos puesto. Y así ya llegamos hasta el final de la planta, y hay que tener en cuenta que cuando agregamos un compost, no todo el compost que agregamos se va a mineralizar en un ciclo del cultivo. De esto depende del suelo y depende de las condiciones ambientales externas, pero se calcula aproximadamente que entre un 20 y un 40 o un 30% del compost que agregamos se puede mineralizar en ese primer ciclo del cultivo. Entonces, también hay que tener en cuenta que cuando agregamos un compost, los beneficios son a largo plazo. Entonces no hay que pensar que esto es un fertilizante y lo agregamos y enseguida tenemos disponible el fósforo, el nitrógeno, el potasio, sino que estamos mejorando la estructura, o sea, la parte física, la parte química y la parte biológica del suelo, pero es un trabajo de fondo, es un trabajo de años. Por eso es conveniente esto llevarlo a cabo continuamente y no solamente compostar un año y si no veo resultados no me sirve. No, no es así, sino que hay que hacerlo todos los años, mantener la materia orgánica del suelo en alta, una materia orgánica de calidad, y después, obviamente, combinarlo con el conjunto de otros labores como son la rotación y el buen laboreo del suelo, ¿no? Evitar toda la rotulación en exceso y todo lo que ya conocemos. Pero sí es importante tenerlo en cuenta, porque cuando lo comparamos con otras enmiendas, como por ejemplo un estiércol, agregar estiércol al suelo, claro, la disponibilidad de nutrientes que da un estiércol es muchísima más rápida que la disponibilidad de nutrientes que da un compost. ¿Por qué? Porque justamente las componentes del compost son muchísimo más estables y hasta que se mineralizan en el suelo pasa un tiempo, porque estamos agregando un producto mucho más estable. Pero esa estabilidad es lo que nos mejora las propiedades, sobre todo físicas, del suelo, la esponjosidad, la aireación. Sin embargo, si agregamos un estiércol, la cantidad de materia orgánica que estamos agregando con un estiércol es relativamente baja, los beneficios desde el punto de vista físico son menores, pero desde el punto de vista químico es mucho más rápida la disponibilidad de nutrientes si lo comparamos con un compost. Entonces, hay que tener en cuenta esas dos cosas. Por eso lo ideal es alternar, es tanto aplicar compost como aplicar estiércol de forma alternada, porque vamos ganando los beneficios que tiene cada una de esas enmiendas por separado. Para ejemplificar un poco qué ocurre cuando agregamos un compost, esto es un ensayo que hicimos aquí en condiciones controladas. Si ponemos y algo que hacemos habitualmente para ver cómo responde el suelo a la introducción o a la aplicación de una enmienda, normalmente usamos la respiración. Se pueden usar distintos métodos, pero bueno, uno puede medir la respiración del suelo, que de alguna manera nos está dando la tasa metabólica, ¿no? O qué actividad tienen los microorganismos del suelo en ese momento. Si tenemos un suelo base, la respiración es relativamente baja, pero cuando agregamos un 1% de materia orgánica, la respiración se multiplica por 1,25. Si agregamos un 2% de materia orgánica por suelo, sobre la que tiene el suelo, el aumento ya es de 1,9 veces. Si agregamos un 4% de 2 veces, si agregamos un 6% de casi 3 veces, y si agregamos un 10% de casi 4 veces. Como ven, la relación o la R es muy alta, de 0,91. No es lineal, no es que agrego 4% y se aumenta 4 veces la respiración, pero sí tiene una correlación altísima. Entonces, a medida que incrementamos más materia orgánica, fíjense que agregar 10% de materia orgánica a un suelo es una barbaridad, o sea, técnicamente es casi imposible y Sí. económicamente totalmente imposible, pero es como un ejemplo de que la capacidad que tiene el suelo de seguir aumentando la tasa metabólica de los microorganismos a medida que vamos agregando compost, ¿no? O sea, que lo normal es incrementar entre un 1 y un 2% cuando la materia orgánica del suelo cuando agregamos compost, pero si agregáramos mucho más, el suelo sigue respondiendo hasta un valor altísimo como el del 10%. Y esto también hay que mirarlo de otra forma, es si no tenemos ninguna adición, que es el cuadrado de la izquierda, la respiración es baja.
cuando agregamos estiércol, como hablábamos hoy, que hay una materia orgánica particulada y muy soluble, la cantidad de respiración se incrementa mucho, por eso la cantidad de círculos que hay abajo que representan los microorganismos que están activos aumenta. Si agregamos un abono verde, como ven, también es una materia orgánica particulada y relativamente soluble, ¿no? Porque no está lignificada ni hay mucha celulosa. Por lo tanto, también se incrementa la respiración, pero el incremento de microorganismos es un poco menor que en el estiércol, porque, bueno, en relación tiene menos nitrógeno. Si agregamos un compost X, ¿no? Que le llamé aquí compost 1, también se incrementa la respiración, aunque ya acá estamos agregando una materia orgánica más humificada, pero no todos los compost tienen el mismo efecto. Entonces, dependiendo del tipo de compost que agregamos, va a haber distintos tipos de microorganismos y distinta respuesta al metabolismo de esos microorganismos. Para verlo de alguna manera simple, imaginárselo, que eso es bastante útil verlo así, es pensar por qué sucede esto, ¿no? Entonces, en realidad, en la respiración basal, o sea, cuando no tenemos un suelo estimulado por alguna enmienda, la mayoría de los microorganismos que tenemos están potencialmente activos y los activos son bastante pequeños, y la otra gran proporción de microorganismos están en dormición, o sea, tienen alguna estructura, como puede ser una espora, que les permite ser viables, pero no están de alguna manera preparados para empezar a degradar algún nutriente rápidamente. Cuando agregamos... Están en latencia, ¿verdad? Exacto, están en latencia o en dormición. Cuando agregamos un compost, lo que hacemos es que los que potencialmente activos pasan a estar activos, porque eso es de alguna manera, ¿no? Como cuando vemos un gato que está agazapado esperando que salga ahí alguna presa, pues bueno, ahora está en actividad. Y los que estaban en dormición, buena parte de ellos, los que pueden salir de la dormición o de la latencia relativamente rápido, también pasan a estar activos. Entonces, nos cambia, como si vemos, la cantidad de microorganismos total es casi la misma. Lo que pasa es que lo que estamos haciendo es cambiarle su estado fisiológico. Los pasamos de estar casi durmiendo o más o menos dormidos, que serían los potencialmente activos, a dormidos totalmente profundos, en un estado REM ahí. Todos ellos, o buena parte de ellos, los pasamos a estar en actividad, pero la cantidad de microorganismos totales que hay es relativamente o aproximadamente la misma. Pueden aumentar, claro, porque los microorganismos se reproducen muy fácilmente, pero en términos generales, lo importante es que le estamos cambiando el estado fisiológico. Si lo vemos de otra manera, más simple, es cuando no tenemos la adición, estamos, lo que decíamos, están dormidos, y cuando le agregamos compost, los ponemos todos en actividad. Y eso es fácil de imaginarse, porque es como si me midan a mí en la habitación que estoy ahora, miden la respiración y yo estoy sentado, gasto consumo poco oxígeno y produzco poco dióxido de carbono. Pero si me ponen a una bicicleta fija, entonces cambia totalmente mi producción de dióxido de carbono y mi consumo de oxígeno. Sin embargo, en los dos casos soy una persona sola. Y aquí ocurre más o menos lo mismo. La cantidad de microorganismos se mantiene relativamente estable, aunque hay un pequeño aumento, pero lo importante es entender que lo que le cambiamos es la actividad fisiológica. ¿Qué ocurre si además ponemos un compost que aporta microorganismos? Entonces ahora no solamente van a estar saltando y activos los del suelo, sino que también lo estarán los del compost que yo agregué. Y ahí sí aumento la población. Y eso es una manera gráfica relativamente simple de ver el proceso. Miren, en este ensayo se ve relativamente bien esto que estoy contando. Esto es un ensayo muy simple que hicimos con otro grupo de investigación, agregando distintas dosis de compost que se ven aquí, ¿no? Para un cultivo de cebolla en ecológico. Y bueno, teníamos el control sin tratar, uno con 1% de materia orgánica y otro con 2% de materia orgánica. Y medimos la actividad microbiana tanto en la plantación, al inicio, en la bulbificación y al final del cultivo. Y después también el rendimiento. Y fíjense que lo que hablaba recién coincide bastante bien aquí.
está hecho en 2 localidades diferentes, bueno, que se llama así Güímar y Lojalejos, y tenemos las 3 dosis que mencionaba, el control, el 1% y el 2% en todos los casos, en los 3 momentos de muestreo. Y como ven, tanto en ambas localidades como en los 3 muestreos, el aumento de la respiración basal de los microorganismos va de la mano con la dosis de compost agregada. En muchos casos, a excepción de este caso que está en rojo, no es significativo, pero la tendencia igualmente se observa, pero en los demás la diferencia ha sido significativa, como repito, en los 3 momentos de muestreo con las 3 dosis de compost. Sin embargo, si miramos la cantidad de microorganismos que hay en cada caso, estos son los 3 tiempos de muestreo y esto es cada una de las dosis, vemos que no hay diferencias significativas, salvo algunas puntuales, como en este caso de aquí, pero bueno, es significativo uno con el otro. Pero en general, la mayoría del recuento de microorganismos es el mismo. En las actinobacterias pasa lo mismo, las anteriores eran bacterias, y en los hongos filamentosos pasa parecido. O sea, lo que nos está diciendo lo que hablábamos antes. La población sigue siendo relativamente estable, pero la actividad medida en la respiración cambia totalmente. Sin embargo, si miramos determinados géneros específicos, como tricoderma, que además lo miramos mucho porque es un potencial biocontrolador, vemos que en el tratamiento control no había, que es lo que marca esta flecha roja, en el T0, o sea, en el tiempo cero, y después a bulbificación tampoco era detectable, aparece sí al final del cultivo, pero esto sí ha sido un aporte importante del compost que ha hecho de tricoderma en un suelo, en este caso de esta localidad, en el que originalmente tenía una población relativamente lo suficientemente baja como para que los métodos que utilizamos de detección no lo detectara. Y en este caso también, fíjense que este es significativo, aunque aquí sí había tricoderma naturalmente. Esta es una localidad que está en un suelo con mucho más materia orgánica y es lógico que aquí haya en el suelo tricoderma. En cambio, en este es una localidad con baja materia orgánica y más cálida y es lógico que también la cantidad de tricoderma que tengamos sea menor. Entonces, lo que hablaba antes es que si bien en el cómputo global el número de microorganismos por ahí no se afecta tanto cuando agregamos una enmienda de este tipo como el compost, sí se puede modificar la actividad biológica o el metabolismo y se puede modificar la composición de microorganismos de ese suelo. Aquí está el ejemplo de las placas de Petri donde se ve la lectura de las tricodermas, que son estas colonias que están aquí, o estas que están aquí, que en realidad casi invaden toda la placa, ¿no? Este es el control que no tiene tricoderma, y esto son las 2 dosis en donde hemos aplicado el compost y aparece la tricoderma que en los análisis que hicimos directamente del compost también la habíamos localizado. Sí, Y si pero a mí vamos... me gustaría anotar ahí una cosa importante, Doc, y es para que lo tengamos en cuenta porque puede generarse un conflicto, y es que estas fotografías que su merced nos está mostrando y este comportamiento sigue siendo parte del ensayo sin hacer adición de materias primas que contengan no, por supuesto, esos no. microorganismos. Seguimos Claro, no. trabajando con la misma, con las mismas materias primas y con la adición de ese compost del 1 y el 2%. Sí, sí, sin ninguna duda, sí, no, aquí no agregamos ni ningún tricoderma exógena, ni que viene en una bolsita, ni nada por el estilo. Yo estoy en contra, lo digo así directamente, y que me perdonen los que producen los inóculos, de agregar microorganismos que están sacados de la otra punta del mundo en un suelo que no sabemos ni cómo va a reaccionar ese microorganismo. En algunos casos puede funcionar, no digo que no, pero lo más lógico es, en general, no necesitamos agregar ningún microorganismo. Lo que hay que activar es lo que tenemos. Otra cosa es en un suelo que ya está muy, muy dañado. Entonces, en ese caso, sí conviene entonces adicionar algo, pero adicionémoslo con productos naturales, con productos que sacamos de nuestro propio ambiente. Una tricoderma, ¿no? Hay 150 especies de tricodermas diferentes. Y cada una de esas especies tiene a lo mejor cientos de genotipos. Por lo tanto,
Una tricoderma que está seleccionada, vamos a poner, no sé, en Italia o en cualquier otro lado, ¿va a ser exactamente la especie y el genotipo que va a funcionar bien en el suelo de Colombia? Lo más probable es que no. Sin embargo, en un suelo de Colombia hay tricoderma, sí. Y bueno, ese ya está adaptado. Ese ya está naturalmente adaptado. Nos lleva miles de millones de años de ventaja. Entonces, ¿por qué vamos a nosotros los seres humanos pensar que sabemos más que la tricoderma que está ahí, que ya tiene de adaptación? A lo mejor esa tricoderma no va a tener miles de millones, pero sí cientos de miles. Por lo tanto, entonces, yo creo que lo que hay que hacer es favorecer el crecimiento y el desarrollo de lo que naturalmente tenemos. Repito, cuando hay suelos que están muy, muy dañados, donde han tenido agricultura continua durante muchos años y se ha agregado una cantidad de pesticidas muy alto, sí es verdad que hemos perdido la población, pero la podemos recuperar agregando enmiendas que hacemos nosotros en nuestro lugar, que van a estar contaminadas y van a estar dotadas, porque la palabra contaminado ahí está mal utilizada, sino que van a estar dotadas de una población de microorganismos nativos que están adaptados a esas condiciones. Y eso es lo que tenemos que aprovechar. No tenemos que hacer otra cosa que darle la ventaja a la naturaleza que haga su trabajo. Lo que tenemos que hacer es tratar de imitar lo que naturalmente ocurre, no hacer cosas, Malabares. sí, malabares ahí que generalmente pueden no tener un buen resultado. Con Mm. esto no quiero decir que algunas cepas que se comercializan por ahí pueden llegar a ser benéficas, sí, no digo que no. Pero en general, y yo generalmente lo que busco es de favorecer lo que está y recomponer el suelo a su punto original, ¿no? Aquí en este caso no hemos agregado ningún inóculo de tricoderma, es la propia tricoderma que hay en el compost, que en un compost generalmente, que también hay que tener muy en cuenta, la tricoderma, la mayoría de las tricodermas, por lo menos todas las que hemos nosotros aislado aquí, que son bastantes especies diferentes y genotipos distintos, la mayoría de esas especies no son capaces de crecer a más de 40 grados centígrados. Entonces, ahí tenemos un dato importante, es decir, claro, si tú me dices que a más de 40 grados centígrados no crece la tricoderma, ¿qué pasa en la fase termófila del compost? Se muere. La mayoría, la baja de poblacional en la fase termófila de la baja de la población de tricoderma en la fase termófila es muy, muy alta, es drástica, porque la temperatura no hace efecto solamente sobre los patógenos, la temperatura hace efecto sobre todos los microorganismos que son sensibles a la temperatura y eso no es selectivo. ¿Qué ocurre? Que si los materiales que pusimos tienen una dotación de tricoderma lo suficientemente alta, como decía anteriormente, no todas las tricodermas, no todos los microorganismos se mueren y van a población cero después de la fase termófila, sino que después en la fase de maduración se vuelven a recuperar. Y es lo que le pasa generalmente a tricoderma, como tiene muchísimas enzimas capaces de degradar compuestos carbonados muy complejos, pues entonces en toda la fase de maduración del compostaje, generalmente la población inicial que estaba y que ha bajado a niveles drásticos o mínimos durante la fase termófila, se recupera en la fase de maduración. Otra alternativa que nosotros hemos probado aquí también es que después de la fase de termófilas, cuando ya la temperatura del compost se estabilizó y maduramos, sí tenemos tricodermas nativas nosotros y se las adicionamos. Entonces, o tenemos algún material que sabemos que está muy colonizado con tricoderma, se lo adicionamos en ese momento al compost y dejamos que en toda la fase de maduración esas tricodermas se multipliquen y recuperen su valor, cosa de que cuando lo agregamos al suelo, por lo tanto, van a estar adaptadas a ese sustrato. Fíjate que eso lo hemos hecho utilizando compost enriquecido con tricoderma y biochar enriquecido con tricoderma. Y ese compost y ese biochar se lo
adicionamos al suelo a concentraciones relativamente elevadas, casi el 10%, pero era por la prueba que queríamos hacer, y monitoreamos la viabilidad de la tricoderma durante un año, tanto en el compost que libre, o sea, el que no está en el suelo, en el biochar libre, y en el biochar y en el compost agregado al suelo. Y hasta un año esas tricodermas están vivas en todos esos sustratos, y en el que el sustrato que más tricoderma o mayor recuento de tricoderma se encuentra después de un año es en el biochar, porque justamente tiene una cantidad de microporos tan importantes, tan grandes. Primero, que el biochar absorbe muchísima cantidad de agua en relación a su peso, y también es un lugar donde alberga perfectamente las esporas de tricoderma y se mantienen sin ningún problema durante un año. Pero tanto en el biochar como en el biochar agregado en el suelo. En realidad es un sistema perfecto, y lo que demuestra es que no hay que agregar tanto el microorganismo al suelo, sino que conviene agregárselo a una materia orgánica, dejar que de alguna manera se adapte a esa materia orgánica y después adicionar esa materia orgánica al suelo con el microorganismo ya adaptado a la materia orgánica que estamos adicionando. Entonces, por lo tanto, no hay un problema de adaptación que tiene que sufrir el microorganismo, que lo sacamos de un ambiente y lo ponemos en otro, como es sacarlo de una bolsa y meterlo adentro del suelo. Sí, es uno de los retos y es una de digamos que de las conversaciones que a veces son más difíciles de tener, ¿no? Porque finalmente no se trata de que esté mal el hecho de que tú uses insumos exógenos de tu finca para tratar de mejorar e impulsar, acelerar el proceso. Lo que debemos tener en cuenta es precisamente cuáles son, ser conscientes de las características tanto de mi suelo como del insumo, que partimos del hecho de que es de buena calidad, y cuáles son los inóculos que estamos trabajando. Ahora bien, el hecho de que se trabaje con biochar, que ahorita está en boom y que todos estamos felices trabajándolo, pero a mí me sigue sonando es que a veces no estamos viendo el panorama completo, ¿no? Y entonces resulta que el biochar, al ser un elemento, una materia prima tan recalcitrante, es decir, que va a durar durante tantísimo tiempo en el suelo, pues es una ventaja cuando queremos mejorar la estructura, pero no es algo que vamos a ver durante los primeros años. Por eso es que no podemos decir que, ay, yo lo apliqué y a los 2 días ya estaba viendo cómo mis plantas estaban súper bien trabajando, y eso realmente que lo cojamos con pinzas para poder entenderlo, porque sí, efectivamente es una de las enmiendas desde mi punto de vista que se han venido trabajando, que tienen muy buena respuesta, pero debemos entender bajo qué condiciones. Y estamos hablando de biochar, no de carbono, que son cosas distintas, que también es pertinente, que también ayuda, que también mejora, pero es que el biochar tiene una particularidad, y es que es esa cocción, por decirlo de alguna manera, desde el punto de vista con unas altísimas temperaturas y en ausencia de oxígeno. Entonces, ese es un factor súper determinante para que realmente estemos hablando de biochar. Y ahora, el hecho de tener un horno que pueda hacer esto pues es uno de los objetivos, pero sin embargo creo que cuando nosotros como productores agrícolas empezamos a trabajar con lo que tenemos, la primera idea es qué es lo que tenemos a mano, cómo lo podemos trabajar. Y la otra es, claro, esto está de boom, está de moda, está chévere, vamos a enterarnos muy bien de qué es lo que nos están diciendo, entender cuál es la dinámica y tener el criterio de decidir. Porque no se trata de que nos cuenten un montón de historias y que terminemos en problemados. Bueno. Así es. Sí, Sí, no, pero igual es clave lo que decías antes, también son los bioinsumos que se producen en la propia finca. Yo creo que ahí hay que resaltar eso, ¿no? La propia finca, en realidad esos insumos van a estar hechos con microorganismos de la propia finca, con microorganismos que están adaptados a esas condiciones, ¿no? Entonces, como decía anteriormente, yo prefiero siempre utilizar microorganismos que yo pueda
desarrollar en la propia finca, aunque no desarrolle un microorganismo determinado y no sepa exactamente lo que estoy haciendo, lo que estoy produciendo, pero por eso estás tú, que le puedes decir qué tipo, qué grupo de microorganismos se están desarrollando en determinadas condiciones, ¿no? Pero son microorganismos nativos, son microorganismos que están adaptados a esas condiciones, que eso es lo más importante de todos. Después, si sabemos cuáles son, pues mejor. Cuanto más conozcamos el proceso, más ventajas tendremos. Sí, ahora sí que sí lo podemos mejorar. Y claro, esta cosa que es un apéndice pequeñito que quisimos abrir, en este caso es precisamente porque es relevante que cada uno de nosotros tenga cuáles son las herramientas con las que cuenta, hacia dónde va dirigido el uso de ese insumo o de lo que estamos trabajando, en este caso un mejorador de suelo como el compost, y cuáles son las condiciones distintas que de repente estábamos confundiendo, porque yo creo que esto que Sumacén nos está diciendo, doctor Federico, es súper aclaratorio. No se trata de estar adicionando a toda hora, que es algo muy común, y es que también producimos dentro de los bioinsumos bacterias ácido-lácticas, emulsificamos levaduras y hacemos un montón de cosas y las ponemos en el compost. Pues resulta que, Dios mío, que muchas veces a cambio de hacer un beneficio estamos generando un desbalance y estamos retrasando todo el proceso dinámico de ese Sí, 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 proceso sí. de compostaje. Natural. Sí, Sí. entonces, gracias, Doc. Yo creo que eso de la respiración basal también es importante porque no solamente, lo decíamos en un episodio anterior, no solamente se activan los que estamos llevando a campo por medio de un compost o un O una bocachi, enmienda o lo que sea, claro. una enmienda exactamente, sino también el hecho de lo que activamos dentro de la microbiología que tenemos en nuestro suelo, si es que todavía tenemos. Entonces, eso es súper relevante para que lo tengamos en cuenta. Yo, justamente por lo que acabas de decir, yo creo que el suelo tiene microbiológicamente tiene mucha más memoria de lo que nosotros creemos. Sí, O sea, sí, yo sí. creo que en la mayoría de los casos, insisto, después hay suelos que están, ya hay extremos de degradación que son imposibles, ya entonces ahí hay que reestructurar la población de microorganismos adicionándosela, pero en la mayoría de los casos el suelo tiene mucha memoria y generalmente se puede recomponer los microorganismos del suelo haciendo un buen uso del suelo y dándole las condiciones y respetando desde un punto de vista agrícola todos los tratamientos y el manejo debido que hay que hacer, ¿no? No es mucho menos complejo la recuperación de esa población de microorganismos de lo que pensamos. Yo creo que hay que darle, por eso insisto siempre, démosle las condiciones a la naturaleza, porque nos hemos encargado de quitarle esas condiciones y entonces lo que hay que hacer es recuperarle justamente esa condición. Y yo creo que esto lo hacían hace 60, 70, 80, 100 años para atrás nuestros abuelos, tatarabuelos y de manera natural porque sabían por experiencia y después, bueno, con toda la revolución verde y los fertilizantes y todo esto, creíamos saber más que la naturaleza y hoy estamos con un planeta bastante contaminado. Entonces, es como muchas veces repites tú, ¿no? Son conocimientos ancestrales que, que por algo estaban y por Exacto. algo eh, salían adelante, ¿no? Yo entiendo también que hoy somos muchos más y entonces no se puede producir con niveles de producción muy bajos como hace muchos años atrás, porque si no, entonces empieza a faltar alimento, pero tampoco hay que olvidarnos que hoy se gasta más en tratar de adelgazar que en comer en la población general en todo el mundo. Entonces, algo, en algo nos estamos equivocando muchas veces. Pero bueno, En algo no hace nos falta, estamos no hace equivocando. falta más que mirar un poco alrededor de todo lo que está pasando en el planeta como para darnos cuenta que no estamos haciendo las cosas del todo bien. Mm. Pero bueno, volviendo Volviendo acá a a la tierra, recuperación de la exacto. biomasa. Bueno, faltaba decir nomás aquí
que en este ensayo la producción, que es lo que se ve que es lo que está como la gráfica de rendimiento, ha cambiado totalmente, sobre todo entre lo que es significativo es entre el 0% y el 2% de materia orgánica, aunque queda el rendimiento en el medio no significativo, pero sí la tendencia es a incrementar. O sea que, como todos los agricultores y las agricultoras saben muy bien, que la adición de materia orgánica también se ve reflejada en el rendimiento. Pero volviendo a lo que estábamos hablando también, es una cosa que me gustaría mencionar aquí porque además es una experiencia que hice en Ecuador y bueno, entonces tengo mucho cariño a ese lugar y no quería dejar pasar de mencionarlo, es que ahí estuve trabajando durante un año justamente tratando de modificar naturalmente la población o la microbiota de un compost, ¿no? Entonces la pregunta, ¿es posible modificarla? Y bueno, la respuesta es que sí, claro, porque cambiando los componentes la población se va a modificar, pero de forma parcial. Después el proceso va a llevar a cabo naturalmente lo que deba llevar a cabo. Eso ya no lo puedo alterar, a menos que ya puede hacer adiciones de cosas un poco más extrañas o más concretas. Y bueno, ¿cómo se realiza? Bueno, primero puedo modificar la relación carbono-nitrógeno original, pero sobre todo haciendo lo que le llaman un compost funcional, que es seleccionando determinados materiales para intentar de estimular determinados microorganismos. Entonces, bueno, este es un esquema general de lo que pasa en un compost y yo puedo incrementar determinados microorganismos, por ejemplo, quitinolíticos, agregando fuentes de quitina. Y en Ecuador pasaba esto, tenía una fuente de quitina muy importante que era las cabezas de camarón, toda la zona de Manabí, Pedernales, Manta, es la camaronera, ¿no?, del Pacífico y tiene unos camarones ahí extraordinarios. Y bueno, justamente en la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí hicimos esta prueba o estos ensayos justamente compostando cabezas de camarón. Y ahí veíamos, bueno, ahí eran, como van a ver, son composteras experimentales de 1 metro cúbico y hacíamos distintas mezclas. Usábamos viruta de madera y cabeza de camarón. Y justamente hacíamos distintas mezclas para ver cuál era la mezcla más apropiada para Ideal. llevar a cabo el compostaje de esto. Sobre todo que en esa zona la cabeza del camarón era un residuo que tenían que tratar y una opción era compostarlo. El resultado realmente fue muy, muy bueno y se lograba un compost de buenísima calidad. Aquí hay algunas fotos de cómo iban degradándose los microorganismos, los caracterizamos todos los microorganismos que justamente eran capaces de afectar las cabezas de camarón, ¿no? Hay que tener en cuenta siempre que la segunda reserva de carbono que naturalmente tiene el planeta Planetas es los suelos. los crustáceos, claro, después de la celulosa de las plantas, ¿no? Entonces, esta es un componente muy, muy abundante. Y volviendo a lo que en realidad hablábamos al principio de la fase termófila, bueno, nos repasamos aquí, ¿no?, lo que veíamos antes en la curva, que tenemos una fase mesófila, una termófila de temperatura baja y una termófila ya extrema, que es donde se lleva a cabo la higienización. Y entonces, ¿qué ocurre o por qué es importante esa fase termófila? Bueno, primero porque provoca la pasteurización, que está en el punto 2, pero también se produce la degradación de determinados compuestos carbonados complejos que a través de la temperatura más elevada son más fáciles de degradar o hasta químicamente se degradan. Aquí lo que hicimos es un ensayo viendo cuál era la viabilidad de determinados patógenos que están en restos vegetales una vez compostados. Entonces, bueno, nosotros tenemos un patógeno muy importante aquí en las palmeras canarias, que es Fusarium oxysporum, una forma especial canariensis, que produce justamente la seca de la palmera, se puede llegar a secar totalmente, es un problema importante aquí. Y este hongo, bueno, produce una necrosis cinemática en los raquis que se ve fácilmente en estas zonas rojizas que se ven aquí. Y es un hongo que es muy cercano filogenéticamente, inclusive
en los estudios filogenéticos aparece en el mismo clado que la forma especial cubense, que es la que afecta a la platanera o el banano, que ustedes lo tienen, la que tienen en Colombia, la raza tropical 4, que tienen un grupo de investigación ahí magnífico que estudia muy bien toda esta enfermedad. Y nosotros tenemos la subtropical 4, que es menos agresiva. Sin embargo, entre una y otra, la sintomatología en planta es muy similar, no se pueden distinguir entre una raza y otra, y para poder saber qué raza es, hay que hacer pruebas ya en el laboratorio. Produce también una necrosis cilemática muy intensa en el pseudotallo, en el cormo o en la cabeza de la planta, y lo que hicimos fue cultivar el hongo y multiplicarlo en el laboratorio, o sea, purificarlo, multiplicarlo en el laboratorio en granos de avena en este caso. Entonces colonizamos granos de avena a 25 grados centígrados, la avena actúa como una fuente o como un cultivo, como un medio de cultivo, el hongo crece y después los granos de avena los poníamos a distintas temperaturas durante distinto tiempo y veíamos cuál era la viabilidad del hongo a las diferentes temperaturas. Entonces, si tomamos un grano de avena directamente de aquí, de este Erlenmeyer, y lo ponemos sobre una placa, el Erlenmeyer está a 25 grados centígrados, y lo ponemos sobre una placa de Petri que también la vamos a incubar a 25 grados centígrados, es lógico que cada grano de avena que había abajo de cada una de estas colonias va a crecer. Es lógico porque lo estamos poniendo a la misma temperatura a la que estaba y donde creció. Sin embargo, si al grano de avena lo quitamos de adentro de este Erlenmeyer y le damos una temperatura de 45 grados centígrados durante determinado tiempo y ponemos esos granos que han tenido ese choque térmico sobre una placa de Petri, vemos ya que las colonias crecen con mucho menos intensidad y algunos de los granos ya no tienen el hongo activo, es decir, que ha muerto. O sea, y como pueden ver aquí, hay granos donde el hongo murió del todo, hay granos donde el hongo no murió y forma una colonia perfecta, y en otros se ve afectada la cantidad de propágulos que tiene ese grano y por eso las colonias son más pequeñas. ¿Qué ocurre si lo ponemos a 55 grados centígrados? Pues lo que pasa aquí es que la mayoría de los granos ya no tienen propágulos viables y solamente en este caso, bueno, esto lo hacemos con muchas repeticiones, ¿no? Aquí es una foto de una placa sola. Solamente 2 granos tienen propágulos activos, uno de ellos una cantidad baja porque la colonia es pequeña y el otro normal. Fíjense que a 55 grados centígrados la variabilidad de resultado que hay. Hay granos muertos donde el hongo está muerto y hay granos donde el hongo está activo casi normal. Si lo ponemos a 65 grados centígrados, todos los granos, o mejor dicho, ninguno de los granos tiene propágulos del hongo activos. Por lo tanto, esto nos demuestra que la temperatura, sin ninguna duda, afecta a la viabilidad del hongo. ¿Por qué pasa esto de que algunos granos sí y otros no? ¿Y por qué ocurre que las colonias son más grandes o más pequeñas? Porque este hongo es justamente el Oxysporum, la forma especial canadiense, y pasa lo mismo con el cubense, con el del banano, tienen distintas estructuras de reproducción. Aquí, por ejemplo, esto que parece una media luna, un croissant, es un macroconidio. Estos que son más pequeñitos es un microconidio. Estos dos, tanto los macro como los microconidios, se producen en estructuras relativamente simples de origen asexual, pero además el hongo es capaz de formar clamidosporas, que son estas que están aquí. Algunas son terminales y otras son intercalares dentro de la hifa. Y esas clamidosporas también son de origen asexual, pero tienen una cubierta por fuera, externa, muy, muy gruesa. Y entonces es lo que le permite pasar condiciones adversas y mantenerse el hongo viable para cuando las condiciones estén mejor, poder germinar esa clamidospora y formar una colonia. Entonces, ¿qué ocurre? Que en los granos que no se han muerto todos los propágulos es porque donde se han desarrollado clamidosporas y son más resistentes a las temperaturas. Por eso hay que tener en cuenta esto a la hora de uno querer eliminar un patógeno, tiene que conocer muy bien la biología de ese patógeno y las estructuras que pueda llegar a tener para ver cuál es la peligrosidad o la resistencia que puedan tener. Aquí,
en las gráficas vemos cuánto tiempo necesitamos a esa temperatura para hacer que el porcentaje de viabilidad del hongo baje a 0. Y fíjense que a 55 grados centígrados necesitamos 12 horas de incubación para que en realidad desaparezca toda la población. Si lo ponemos a 65 grados centígrados, entre 8 y 9 horas, depende de que tenga o no humedad, que eso también influye mucho, con la humedad se disipa mucho mejor la temperatura, necesitamos para que desaparezca totalmente la población. Pero si le aplicamos 65 grados centígrados, una temperatura que en el compost se logra sin ningún problema, entre 2 y 4 horas tenemos ya toda la población de ese patógeno específicamente crecido en los granos de avena desaparecidos. O sea, mejor dicho, muertos. Entonces, en realidad uno dice, bueno, con que el compost tenga 4 o 5 horas de 65 grados centígrados es suficiente para que ese patógeno desaparezca en la masa de compostaje y por lo tanto no tener problema de que si yo he compostado una palmera enferma o con el patógeno, después se mantenga viable a la hora de yo aplicar ese compost. Entonces la pregunta es, ¿pero esto es cierto adentro de una masa de compostaje, sí o no? Porque claro, un grano de avena colonizado con el hongo puesto a 65 grados centígrados no es lo mismo que una masa de compostaje grande. Esto es muy de laboratorio. Entonces, para saber eso, hicimos distintas pruebas. Bueno, aquí hay una foto de las distintas formas de colonizar el hongo y entonces lo que hemos hecho es colonizar artificialmente los granos, pero también hemos colonizado artificialmente trozos de raquis de la palmera, o sea, para que tengan una carga alta del patógeno. Y los poníamos dentro de estas microcomposteras que iban dentro de otras composteras. Esta es una microcompostera más grande y esta es una compostera de 1 metro cúbico. Y ahí adentro, entonces nosotros metíamos nuestros restos de palmera colonizados con distintas dosis y adentro, y después, como se ve aquí, tapábamos y hacíamos el compostaje. ¿Por qué lo hacíamos así? Porque, porque tener toda una masa tan grande, 1 metro cúbico entero de restos colonizados es muy difícil y además difícil de hacer el seguimiento. Entonces ponemos esas microcomposteras dentro de una compostera grande para simular lo que ocurre en este lugar pequeñito, lo que ocurre en este lugar más grande. Así se ve puesto desde una vista aérea. Así, aquí se ve cuando desarmamos ese anillo o esa compostera de 1 metro cúbico, cómo están metidos dentro. Teníamos también un sensor de temperatura, obviamente, para hacer un seguimiento. Aquí vemos cómo está colonizado. Bueno, estas dentro de las etapas iniciales, ¿no? Que todavía ven bien los restos vegetales. Y aquí también tenemos fotos, de los trozos de raquis que metíamos dentro de la compostera, como mostré antes, cómo estaban las microcomposteras dentro de la compostera y cómo se colonizaban estos restos de raquis que estaban inicialmente así, cómo estaban a medida que se iba pasando el proceso de compostaje. Como esto no sabíamos si era una pequeña escala y podía dar resultado o no, lo hicimos también en composteras mucho más grandes, donde poníamos las microcomposteras a 3 profundidades diferentes, abajo, al medio y en la parte alta. Ya, como ven aquí, son composteras ya a nivel industrial. Y el resultado, no tengo las gráficas aquí justo porque ayer las quería buscar, pero no las tenía en limpio como para mostrarlas fácilmente, pero el resultado es que la mayoría de las microcomposteras, sobre todo en estas composteras grandes, después de la fase termófila, mantenían al patógeno con cierta viabilidad, o sea, disminuía muchísimo con respecto al inicio, pero no se moría el 100% de los propágulos que tenía el hongo al inicio. Solamente desaparecía a niveles indetectables cuando finaliza el proceso de compostaje, una vez pasada la maduración. Y es lo que trataba de recalcar antes, es que si bien una masa de compostaje, aunque le hagamos los volteos, no todo tiene la misma temperatura. Por lo tanto, hay zonas del compost
que quedan con menor temperatura o menor efecto de la temperatura, o bien hay muchas estructuras del hongo, sobre todo en una palmera que hay mucha lignina, se pueden de alguna manera albergar o, por decirlo de otra manera, esconder ahí y poder soportar esa temperatura. Entonces, después en el proceso de maduración, como se produce toda una degradación de ese material, ahí hay un montón de microorganismos que son controladores de esos patógenos e inclusive en esa situación el patógeno no es capaz ya de resistirlo. Entonces, por eso es importante, para tener un compost bien higienizado, no solo hay que mirar la fase termófila, sino también hay que completar muy bien la fase de maduración. Eso sería tal vez el mensaje más importante que hay que dejar, ¿no? A través de estos estudios que hemos llevado a cabo y bueno, de lo que hay en la bibliografía, es importante que no solo veamos la fase termófila. Por ejemplo, aquí puse un ejemplo de las tablas que se ven mucho, ¿no? De la cantidad de temperatura y durante cuánto tiempo hace falta para que desaparezca determinado patógeno, ¿no? Acá hay tablas de distintas fuentes. Y fíjense, por ejemplo, la mayoría coinciden entre 65 grados 7 días a 40% de humedad, 60 grados 7 días, 40% de humedad. Claro, esto es verdad siempre y cuando la masa entera de compost esté a 65 grados y 40% de humedad. Pero en un compost todo está perfecto. No, hay lugares que está más deshidratado, hay lugares que calienta menos. No es una masa homogénea. Entonces, esto sí está bastante bien, ¿no? Lo que está publicado está bastante cercano a lo que hace falta. Si tenemos 65 grados durante 7 días, claro, obviamente que ahí casi ningún patógeno va a sobrevivir. Pero insisto, lo que nos preguntamos es, ¿y esto lo logramos en toda la masa de compostaje? No. Como no pasa eso generalmente, entonces hay que utilizar la fase de maduración, que ya el control del patógeno se hace a través de un control biológico y no de un control térmico. Entonces hay que combinar, como dices tú, no es lo uno ni lo otro, sino en este caso son las dos cosas. Combinamos temperatura y combinamos con la lucha biológica que hay al final del proceso de compostaje durante el proceso de maduración. Sí, creo que no es un asunto menor, Doc, y que cada vez encontramos más relevancia en los resultados que se están mostrando, ¿no? Porque cada uno desde su búsqueda y desde sus trabajos, pues va viendo cómo se comporta los procesos de los cuales tuvo a, a bien evaluar, ¿no? Pero deja mucho marco y por eso digamos que desde esta esquina insistimos tanto en que cuando vamos a evaluar o cuando leemos un artículo o cuando nos dan una información, es importante saber el contexto. Así como también cuando se va a montar un ensayo o cuando yo quiero evaluar una condición particular, debo conocer el contexto, porque si no tengo en cuenta todos los parámetros que están o que pueden influenciar esa respuesta, estoy dejando por fuera una parte importante de la investigación y por lo tanto no la voy a ver. Entonces, y voy a asumir que la respuesta que tengo es completa cuando ya sabemos todos que verdades absolutas a estas alturas del partido pues no existen. Pero sí es importante ver la relevancia de un trabajo bien realizado y de un trabajo que realmente tiene toda la disciplina y el rigor científico que se necesita para ello. De la misma manera, creo que también a veces como que como productores agrícolas queremos lanzarnos al ruedo y hacer cosas, ¿no? Y está muy bien, el asunto es tener parámetros y argumentos reales, porque si decimos que cómo es un compost bien hecho, ¿no? La gente lo que dice es, no, yo ya puedo hacer una pila quieta y ya tengo el método y entonces yo ya lo dejo, pero ya estamos viendo la importancia de hacer esa homogenización de ese material. ¿Por qué es tan relevante? Entonces, cabe, o sea, toca llamar la atención porque si yo la voy a mantener absolutamente quieta, quiere decir que me va a tomar más tiempo y debo ser más paciente.
Y lo segundo es que si voy a trabajar, que el modelo me parece que es uno de los típicos que trabaja el proceso de compostaje de Johnson Su y que también el de la doctora Ingham, que estamos muy de acuerdo en que es la mejor forma porque estamos trabajando con aireación y lo que queremos es favorecer la presencia de hongos, no solamente de bacterias y actinobacterias, que son fantásticos y están perfectos, pero nos falta el resto del componente, que son los hongos y que cumplen una labor fundamental en estos procesos. Sí, y No, además también no hay que olvidarse que la mayoría de las no todas, pero la mayoría de las actinobacterias más importantes del suelo y que son un poco las reguladoras que siempre se llama de la población de microorganismos son aerobias. exacto, Y la exacto. mayoría Entonces, de los microorganismos importantes de bacteria, como Bacillus, también es un aerobio estricto. Pseudomonas no, ya es un facultativo, pero en realidad de las pseudomonas fluorescentes, que generalmente se asocian al proceso de biocontrol, funcionan muchísimo mejor, obviamente, en su fase aerobia y no anaeróbica. Es un facultativo porque tiene la estrategia de fermentar también o de vivir en una situación de microaerofilia o de anaerobiosis, pero en realidad su metabolismo va mucho más rápido y más activo en presencia de aire. por supuesto, y eso creo que es importante, por eso en varios episodios lo que hemos intentado, Doc, es lo que hemos hecho realmente es explicar por qué cuando trabajamos con insumos o con microorganismos conviene saber para qué vamos a hacerlos, cuáles son las características primordiales, por qué tener en cuenta un prebiótico y un probiótico que son cosas distintas, que son complementarias, sí, pero son distintas, y cuál es la respuesta que nosotros vamos a tener cuando vamos a trabajar dentro de nuestros proyectos y cómo hacerlo. Y dicho esto, Doc, una de las cosas que siempre pensamos que tricoderma es el hongo, digamos que es fantástico porque primero es cosmopolita, se adapta muy bien a condiciones, tiene muchísimas formas de trabajar. A mí me gusta pues nombrar más que todo tres, que es la de competencia con otros organismos por medio de los antibióticos que es capaz de generar por la tricodermina, también que se los come. Y el hecho de que es cosmopolita, pues le da una ventaja enorme, es decir, que se encuentra en la mayoría de ecosistemas de forma natural. Pero cabe resaltar, Doc, que no todos superan esa condición porque dicen, claro, como es tan fantástico y genial, yo lo llevo a la temperatura y lo dejo que alcance 90 grados y después de ahí ya no tengo que hacer nada más, ¿no? Y lo que me va a sobrevivir solamente es tricoderma porque yo veo este hongo aquí y entonces eso está. ¿Su merced qué piensa de eso, Doc? No, no, no. Tricoderma es muy sensible. Bueno, no tengo aquí a mano. También ahí Sí, tenemos un pero lo trabajo vimos en de. el episodio anterior. ¿Lo Lo vimos? sensible que es a la Claro. temperatura. Sí, es muy, muy sensible, salvo algunas especies que pueden llegar a desarrollarse todavía hasta 40 grados centígrados, la mayoría no. La mayoría a 35 ya empiezan a disminuir significativamente su crecimiento y a 40 grados centígrados ya no crecen más. Y la mayoría además también son sensibles mueren rápidamente. Por eso es importante pensar que lo que tenemos en un compost, que aunque inicialmente hayamos metido o hayamos incorporado una dosis de tricoderma relativamente significativa con los materiales que hemos incorporado, en la fase de termófila a la mayoría los vamos a perder. Y esto también hemos visto, ahora sí estoy recordando, en el episodio anterior lo vimos con la solarización. Exacto. Demostraron, claro, en la biosolarización como también, que de última también es un efecto térmico, no tan agresivo como el compostaje, pero bastante, cómo se perdía la población de microorganismos. Entonces hay que tener cuidado también en un tratamiento como eso. Pero volviendo al compost, lo importante es, nos tenemos que imaginar es, si yo pongo, no sé, vamos a poner valores simples, 1.000.000 de esporas por cada kilo de sustrato que he puesto
en el compost. Y por el efecto térmico de la fase termófila de 1.000.000, bajo a tener solamente 10.000. Para tener esos 10.000 en 1 kilo son, con las técnicas de cultivo habituales, casi indetectables. O sea, casi me da cero a mí. No los puedo detectar porque están muy diluidos. Entonces, ¿de qué manera yo puedo lograr que se recupere esa población? Es que los tengo que dejar en la fase de maduración. La ventaja enorme que tenemos en la fase de maduración de compostaje, se generan un montón de productos recalcitrantes y nos quedan muchísimas fuentes de carbono difícilmente degradables, y por lo tanto se selecciona ahí una población de microorganismos que es capaz de actuar sobre esas fuentes de carbono ya mucho más estables, mucho más difíciles de degradar. Y entre ellos, entre esa población está Tricoderma. Entonces, lo que tenemos que dejarle tiempo para que esas 10.000 que nos quedaron se multipliquen y se formen 100.000 y se formen 200.000, 300.000, hasta que por ahí podríamos llegar a lograr a tener, con suerte, la población que teníamos originalmente. Lo que nunca vamos a tener, como lo teníamos originalmente, es la proporción de especies de tricoderma que entraron al inicio. Porque en la fase termófila lo más probable es que alguna se pierda del todo. Por lo tanto, entonces podemos llegar a recuperar la cantidad o estar cerca de la cantidad inicial, pero probablemente el tipo de microorganismo o el tipo de la diversidad de especies que teníamos al inicio será distinta, y la relación entre esas especies sobre todo será diferente. Aquellas que soportaron un poco más la fase termófila pues estarán en mayor proporción, y la de menos en menos, y la que no la soportó ya desaparecerán por siempre. Pero importante es eso, y lo repetimos ya por cuarta vez, hay que esperar a tener un compost maduro. No, sobre todo por todo lo que has indicado antes, y sobre todo porque tengo que tener una población de microorganismos ahí estables, de manera que cuando yo los agregue al suelo se mantengan vivos. Yo siempre pongo el ejemplo, donde si tuvieses que esconderte porque alguien te quiere agredir, ¿dónde te escondes mejor? ¿En tu ciudad, que la conoces, o en Shanghái, que no sabes ni hablar chino? Entonces, no, me escondo mucho mejor en mi ciudad, porque al menos sé dónde puede haber escondites, o a quién puedo ir a acudir para que me proteja. Si en cambio me tengo que escapar en una ciudad donde no conozco a nadie, ni siquiera domino el idioma, seguramente enseguida me van a cazar, ¿no? Enseguida me van a encontrar. Y esto pasa en un microorganismo. Si yo al microorganismo lo pongo adaptado a un sustrato previamente y se lo pongo en el suelo, aunque el suelo sea un ambiente nuevo, el sustrato que yo agregué ya lo alberga, lo protege. Y entonces, el inicio que tiene, ese impacto que tiene el microorganismo al agregar, a cambiarle el ambiente, es mucho menor a que si yo pongo un microorganismo que no está adaptado a ese sustrato que estoy adicionando, porque voy a tener un cambio de las condiciones de crecimiento muy drásticas, y hasta muy probablemente ese microorganismo que entra en el suelo, seguramente que todos los demás que están ahí se lo van a comer. Sí, y el tema está en entender esta dinámica que su merced tan claramente nos explicó ahora con las gráficas y con cómo se ve, ¿no? Cómo se ve en números, ¿no? Que lo único que podemos ver en el compost es este micelio, esta cosita blanca que se ve en las primeras etapas, que generalmente son actinobacterias, que son las primeras y son fabulosas colonizando, pero también el micelio de aquellos hongos que son filamentosos y demás, pero más allá de eso, de decir, este es tal y este es tal, y lo que va a pasar aquí, yo digamos que sigo manteniendo mi reserva frente a ese tema, porque dependerá de la materia prima que estés trabajando, tendrás una condición u otra, porque cada materia Sí, prima, si sí, lo viéramos como totalmente. hojarasca, la población endófita de esos microorganismos propios de la planta, más las condiciones ambientales y las características que tiene de cultivo, son distintas a otra parte. Dicho esto, Totalmente. Doc, Mm.
¿Su merced cree que podríamos decir que si yo utilizo tengo mi plantación, resulta que tengo una tomatera, ¿m? Y resulta que la tomatera tenía fusarium y entonces lo voy a compostar? O cacao y lo que tenía era monilia. O palma de aceite y lo que tenía era, qué sé yo, algún espodóptero, por ejemplo. Ese material, cuando yo lo composto, podríamos decir que si hacemos un buen trabajo, no solamente de compostaje, sino de maduración de ese compostaje, podríamos decir que estamos realmente higienizando ese material para poderlo Si, utilizar. si está bien hecho, sí, y si respetamos todos los volteos y intentamos que tener la mayor cantidad de fases termófilas posible, y sobre todo eso, si podemos homogeneizar bien el material, sí, pero habría que ver también el patógeno, ¿no? Si, por ejemplo, mencionaste dos cosas bien diferentes, ¿no? Que ya Ujú. en el caso del cacao estamos con un resto Material de material muchísimo más, con mucho más denso. celulosa o mucho más compacto que al lado de un tomate que es, en realidad ya es una cosa que se degrada mucho más fácil. Pero claro, tampoco es lo mismo tener en un tomate penicillium, perdón, fusarium, que tener, por ejemplo, esclerotinia o verticillium, que ahí va a haber microesclerosios. Los Ujú. microesclerosios son bastante resistentes a la temperatura. Entonces, en un caso de esos, realmente, yo sinceramente no me jugaría a compostarlo si he tenido problemas de esclerotinia donde va a haber esclerosios, porque en el caso de esclerotinia es un microesclerosio, en el caso de esclerotinia, depende de la especie, ya no son microesclerosios, son esclerosios ya bastante grandes, y eso sí que es difícil a través de la Mm. temperatura de compostaje y en las condiciones que tiene el compost de eliminarlos, porque no tenemos que olvidarnos que también ahí tenemos humedad. Por lo tanto, en muchos casos, en la mayoría de los casos, la humedad es muy buena porque disipa mucho mejor la temperatura, pero en otros casos es, Combinación. mantiene es una forma de mantener la viabilidad de determinadas estructuras muy resistentes como los esclerosios. Entonces hay que mirar bien qué patógeno he tenido. En los casos que hay un cuerpo de fructificación muy resistente, yo creo que ese material conviene eliminarlo por otro lado, o al Sí, señor. menos, si lo composto, no utilizar después ese compost en el mismo cultivo, que es lo ideal, ¿no? También, si yo voy a compostar un material que ha tenido un problema patogénico importante de enfermedades o de plagas, las plagas en general, ¿no? La mayoría de los insectos o la plaga que sea, es más susceptible a la enfermedad que en el caso de los fitopatógenos, a la temperatura, perdón, que en el caso de los patógenos. Pero lo ideal sería que si yo voy a compostar restos de tomate o de lo que sean que han tenido problemas fitopatológicos, después ese compost no usarlo en donde voy a tener cultivo de tomate. Es mejor cambiarle el cultivo dentro de mis posibilidades, ¿no? También alguien nos podrán decir, sí, todo eso muy bien en un papel, pero después en la finca yo no puedo andar teniendo un compost para esto, otro compost para lo otro. Bueno, es verdad, a veces la logística y el día a día de la agricultura es otra cosa, no es tan simple. Pero dentro de lo posible, sería mejor en aquellos patógenos, insisto, que tienen estructura de resistencia ya mucho más sofisticado o más resistente, ahí valga la redundancia, mejor no usar ese compost para el mismo cultivo, ¿no? Yo si tengo un problema grave de palmera y composto restos de palmera, en realidad no se lo pondría en el suelo donde tengo palmeras, lo utilizaría en otro cultivo, porque la palmera es muy difícil de degradar, hay que hacer un compostaje muy largo para asegurarse que en realidad si está afectada por Fusarium, desaparece. Otro problema que hay acá, que es el picudo negro, que es la Diocalandra frumentri, es así, por ejemplo, bastante sensible a la temperatura, ¿no? Entonces, generalmente todo lo compostado queda libre de la plaga, pero en el caso de Fusarium es más complejo. Entonces,
todo lo que se composta que haya tenido palmera afectada, es mejor no ponerlo en los jardines donde está la palmera. En los Se, mismos se cultivos, puede sí. utilizar nada donde hay otro cultivo, o hay trigo, o hay, no importa, viña o lo que sea. Sí. Estas cosas que parecen tan sencillas y tan obvias, porque a veces algunos que ya han trabajado de obvio, sí, pero no es tan obvio porque no estamos teniendo en cuenta y no estamos viendo el efecto a larga distancia, porque generalmente uno de los retos como agricultores, lo que nos encontramos nosotros en campo cuando vamos a las asesorías o con nuestros estudiantes o con los proyectos con los que trabajamos estamos viendo solamente la distancia de unos meses o máximo un año cuando son directivos, pero el asunto está en que tenemos que tener perspectiva de mirar un poco más lejos, de ver cuál es el comportamiento y ese para qué que tanto insistimos desde esta esquina me parece a mí fundamental y relevante en todos los casos, precisamente por eso, porque no sabemos, o sea, si no tenemos claridad de qué es lo que queremos trabajar y cómo lo queremos trabajar, ahí es donde estamos partiendo, porque cualquier bus nos lleva a cualquier lugar si no sabemos para dónde vamos. Entonces, cualquier bus nos sirve porque, pues, bueno, nos lleva a cualquier parte. Ya me enteraré cuando llegue. Ah, y ahí es cuando suena el avión cayéndose, ¿no? Ahí es cuando empieza todo a perder realmente sentido. Doctor Federico, desde su perspectiva y de acuerdo a lo que su merced nos ha venido comentando, como productores agrícolas, bien sea de tamaño pequeño en una huerta artesanal, digamos que para nuestras plantaciones, o los grandes productores o incluso los industriales, ya estamos trabajando en la producción de bioinsumos, ¿verdad? O sea, cómo trabajar nuestro compost, nuestro bocachi, hacer bioles, fermentaciones, macerados y demás, que eso digamos que les enseñamos control de calidad por medio de un curso, pero desde su perspectiva, desde el montaje y desde la visualización de qué tanto sentido tiene Doc su merced, qué nos puede decir que no deberíamos pasar por alto, que deberíamos siempre tener presente. En la producción de bioinsumos, dices tú. En la producción de bioinsumos y en el uso de los mismos dentro de nuestro cultivo. Bueno, sin ninguna duda, la respuesta a esa la puedes dar mucho mejor tú que yo, porque tienes mucho más experiencia, tienes más experiencia en los bioinsumos que yo, ¿no? Yo no estoy tan metido, pero yo creo que como tomando al bioinsumo, ¿no? Como un proceso biológico, yo creo que lo más importante diría que es que hay que tener muy claro, que un poco ya lo dijiste, qué vamos a obtener en ese proceso y qué va a pasar durante ese proceso, que ya lo decíamos en el episodio anterior, la magia no existe. O sea, todo va a pasar por algo, ¿no? Otra cosa es que después nosotros sepamos por qué motivo pasa determinado proceso biológico o por qué no, que en la mayoría de los casos muchas veces creemos saberlo y después nos vamos enterando con el tiempo que no lo sabíamos tanto como pensábamos. Yo creo, siempre digo, ¿no? De todo esto sabemos un trocito así, nada más, muy poquito, muy poquito. Y en eso hay que ser consciente. Pero volviendo a la pregunta, yo creo que lo más importante es, si yo hago un bokashi, ¿qué voy a obtener? Si hago un compost, ¿qué voy a obtener? ¿Para qué lo voy a usar? No me conformo con que me digan, esto es fantástico, mezcla levadura con estiércol, con suelo, con hojas de rosa, no sé, cualquier cosa. Hay unas mezclas que son de lo más extrañas y se lo ponen a la planta y fantástico. A lo mejor sí, probablemente sí, pero yo la mayoría de las veces cuando escucho eso y me empiezan a nombrar microorganismos que agregan a una mezcla para empezar a fermentar, generalmente uno empieza a decir, este se te muere en 5 minutos, aquel se te muere en 10 minutos. O sea, no le veo muchas veces sentido. Pero por otro lado, yo siempre les pregunto, ¿pero les da resultado? Sí, sí, les da resultado, pero ¿de verdad han hecho
un ensayo, no digo que haga un ensayo, un diseño experimental, pero por lo menos prueba, a este le aplico, a este no le aplico, y con un criterio, con repeticiones, ¿no? Hacer un ensayito tranquilamente se puede hacer en una básico. Si has hecho eso y en realidad ves que hay diferencia, fantástico, sigue utilizándolo, pero intentemos darnos cuenta por qué funciona. Porque a lo mejor la mitad de las cosas que estás poniendo no tienen sentido. Y entonces estás repitiendo nada más una receta. Entonces, yo creo que lo más importante es saber muy bien que es justamente la tarea importantísima que haces tú, es de explicar por qué ocurren las cosas dentro de lo que modestamente podemos saber, que como decía antes, a lo mejor no sabemos ni el 1%, pero bueno, nos movemos con ese 1%, saber qué ocurre en ese proceso y tener muy claro cuál es nuestro objetivo al aplicarlo, o sea, qué queremos, qué respuesta queremos obtener al aplicar eso, ¿no? Si aplico un biol, si aplico un compost, si aplico un estiércol, no tener claro, decir, bueno, yo moviéndome en lo que yo más conozco, decir, bueno, yo quiero una respuesta rápida, nutritiva al cultivo y la voy a tener solamente, y la quiero para este año y lo que venga al año que viene me da igual, bueno, un compost no es probablemente lo mejor, porque la respuesta del compost es mucho más a largo plazo, porque voy a mejorar, como decíamos, propiedades físicas del suelo que no las voy a ver inmediatamente, aunque algo rápidamente vamos a ver que hay una esponjosidad del suelo, una aireación mucho mejor, pero en Que realidad 30%, todo el 30% proceso de mejor. mineralización es lento. Entonces, a menos que esté en un lugar con muy cálido y muy húmedo, pero en general en un suelo, en un suelo templado, ¿no? Una zona templada y con una humedad normal de precipitación anual, normalmente esa mineralización es lenta. Entonces, yo quiero algo rápido, no, agrego un estiércol, agrego alguna cama de caballo, cama de vaca De bueno, cerditos. o de gallina o de cerdos, lo que sea. Voy a tener una disponibilidad de nutrientes muchísimo más rápido. Si yo voy a tener mi finca durante 10 años y se la quiero dejar a mis nietos, a mis hijos, no, 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 no. Ahí empiezo a compostar, alternar compost y estiércol, compost, estiércol. Pues yo tengo que pensar cuando yo sea adulto que eso siga produciendo y cuando yo pase a mejor vida y le quiero dejar un suelo en buen estado a mis hijos, entonces pienso a largo plazo, entonces pienso en algo que es más lento, pero que a la larga va a beneficiar mucho más. ¿Qué quiero decir con esto? Es que tengo claro qué efecto hace cada componente, cada enmienda, y tengo claro cuál es el objetivo que yo tengo con esa enmienda. Y pasará lo mismo con todos tus bioinsumos, que conoces mucho mejor tú que yo. Cada uno tiene un objetivo, cada uno tiene una virtud, y eso es importante conocer, cuál es la virtud de ese producto, pero no por arte de magia, sino porque pues, me lo puede explicar alguien que lo conoce bien y que tiene la formación, me puede explicar qué ocurre, que también se puede equivocar, pero va a ir corrigiendo gracias a los errores, ¿no? Pero no Y es, creo que porque también hay la prueba y error es fantástica, porque después en el papel que todo lo aguanta, va todo fantástico, pero después a la hora de meterlo en una situación de producción natural, todo empieza tenemos una cantidad enorme de variables que no dominábamos cuando teníamos en una escala pequeña o cuando lo estábamos tratando de diseñar en el papel. Entonces, es algo que yo siempre digo, los seres humanos tenemos la capacidad de pensar 2 o 3 cosas a la vez, pero no 4, ni 5, ni 10, ni 100, ni 20. Y en el suelo hay muchas más variables que 2 o 3. Y ahí es donde se nos empieza a escapar un montón de cosas, pero bueno, dentro de lo que podemos, importante yo creo que más que nada es tener claro qué logramos y qué queremos de ello, ¿no? Totalmente de acuerdo, gracias, doctor Federico. Y última, para cerrar este episodio, Doc, me gustaría preguntarle si hay algo que nosotros no hablamos en esta conversación. Si de repente se nos pasó por algo y que su merced considere fundamental que lo tengamos ahí en el tintero, ¿qué idea quiere dejarle a los productores
que están trabajando ahorita por mejorar sus proyectos y que deberían tener en cuenta si quieren trabajar primero con el compostaje y segundo con cualquier tipo de bioinsumo para mejorar su condición agrícola? Yo creo que el mensaje por ahí es más general que eso, es que aprovechar todo lo que la naturaleza nos ofrece, ¿no? Entonces, no solamente vamos a arreglar el problema ni con un bioinsumo único, ni con un compost único, ni con una enmienda única. Entonces, la naturaleza y la producción agrícola nos ofrece un montón de alternativas. Entonces, no hay que olvidarse, y yo obviamente como microbiólogo veo la parte de microorganismo, entonces, si pensamos en compost, también no nos tenemos que olvidar que hay unos hongos fantásticos que son las micorrizas, que tienen unos beneficios increíbles. No nos tenemos que olvidar que tenemos las bacterias fijadoras de nitrógeno, no solo las que se asocian con las leguminosas, que son las que forman los nódulos, sino la de vida libre, Azospirillum, Azotobacter. Hay un montón de bacterias, una cantidad increíble de bacterias que son fijadoras de nitrógeno. Entonces, hay que darle las condiciones para que todos esos microorganismos, esa riqueza que tenemos en el suelo, esté cómoda y trabaje en beneficio de algo que así a nosotros nos interesa, que es del cultivo, ¿no? Entonces, si hablamos de insectos o de plagas, también, pues por tener plantas que de alguna manera alberguen y nos sostengan justamente insectos u otro tipo de macroorganismo ahí, beneficioso como para controlar la plaga. Entonces, yo creo que es eso, es sobre todo sentido común. Las agricultoras, los agricultores que hacen esto hace muchísimos años lo saben por experiencia. A lo mejor en algunos casos no tendrán la explicación técnica, pero saben que esto es bueno o es malo. Y hay que escuchar a la gente que hace más años que uno que hace esto o que tiene más experiencia sobre el campo. Pero lo importante es eso, hay que darle las condiciones a la naturaleza para que saquemos todos los beneficios posibles. Perfecto. Pues, doctor Federico, como siempre ha sido un placer. Muchísimas gracias por regalarnos su tiempo, su conocimiento con tanta generosidad. De verdad, yo estoy absolutamente agradecida con su merced porque cada vez que toco la puerta, su merced nos atiende y nos regala su conocimiento de forma tan generosa y tan amable como el día de hoy. Así que de verdad, y en nombre de los agricultores, gracias. No, de nada, es un placer y al contrario, gracias por tu invitación y aquí estoy para lo poco que pueda uno transmitir. Que es mucho, ya no de gratis, es uno de los episodios más vistos. Querido doctor Federico, un abrazo hasta Canarias, de verdad, gracias. Allá en su lado del planeta, nosotros seguimos de este lado del planeta y para todos quienes nos ven, queridos míos, si esta información ha sido de utilidad para ustedes, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita y compartir este episodio. Esto de verdad nos ayuda un montón para seguir compartiendo estos conocimientos y estas experiencias que tan generosamente nos regalan nuestros invitados y que vamos en busca de que nuestros proyectos sean más sostenibles, eficientes, pero sobre todo conscientes, basados en la responsabilidad. Y ahora sí, queridos míos, sin más dilación, esta es la oración con la que cerramos el episodio o el hechizo, como me gusta decirle. Que la luz del sol ilumine su camino, que la fuerza de las estrellas esté con cada uno de ustedes y que la abundancia de la vida y de la naturaleza esté siempre en su caminar. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye. Adiós. Gracias, Doc. Muchas gracias. Agrobiota Podcast. Un podcast que construye una comunidad que explora el universo agrícola desde microorganismos y sabores ancestrales hasta estrategias de negocios sostenibles.